Actualmente existe en nuestra sociedad una tendencia al aumento de los practicantes de actividades deportivas, justificable por los indudables beneficios que la actividad física comporta, no solo a nivel físico, sino también psicológico y educativo. Ahora bien, el deporte comporta riesgos para el organismo al someterlo a un estrés físico y psíquico al que hay que adaptarse. Estos riesgos se deben prevenir y evitar en la medida de lo posible, con la realización de una valoración previa del estado de salud que confirme la aptitud física y que permita poner en evidencia cualquier alteración con posibilidades de agravarse por la práctica de cualquier actividad física. El Centro Regional de Medicina Deportiva de la Junta de Castilla y León es un lugar de referencia para los deportistas a nivel nacional. Los profesionales que allí trabajan llevan años educando a los deportistas y ayudándoles a proteger su salud. Hoy hemos estado con ellos. Siempre que alguien quiera hacer deporte o pretende iniciar una actividad deportiva, lo ideal es que hagan un reconocimiento médico de actitud deportiva para ver si hay algún problemilla o alguna enfermedad, o en la exploración aparece algo que pueda dar problemas a la hora de que esa persona inicie el deporte. En la práctica deportiva pueden realizarse esfuerzos de muy variada intensidad y duración. Muchas personas solo practican deporte algún que otro día de verano, otras aprovechan los fines de semana para practicar su actividad deportiva preferida. En otros casos, son muchas las horas de entrenamiento y competición acumuladas por deportistas aficionados, y nada diremos ya de los que hacen del deporte su profesión. El reconocimiento médico deberá cubrir las distintas necesidades de cada uno de esos grupos, pero en este reportaje nos referiremos a los deportistas no profesionales. Deportista es todo aquel que hace ejercicio físico de manera controlada y reglada. Y todo deportista, lo ideal es que se haga un reconocimiento. ¿Cada cuánto? Pues las últimas recomendaciones es cada 2 años. Pero todo deportista, sea un niño que empieza a hacer deporte o un mayor que empieza a hacer deporte. Incluso en este caso sería todavía mucho más exigible que en un niño. Fundamentalmente, lo más recomendable es el aparato cardiovascular. Si alguien tiene un problema, es el aparato cardiovascular, digamos que es como nuestro motor, el que puede fallar. Entonces, en un reconocimiento, según las últimas recomendaciones del Consejo Superior de Deportes, debería de incluir una historia médica completa, con antecedentes familiares, personales, una exploración física, haciendo especialmente hincapié en el aparato cardiovascular y en el aparato locomotor. También se incluiría un electro y recomendable una analítica. Está claro que si tú no has hecho deporte antes, no sabes cómo se va a comportar tu cuerpo. Entonces es mejor prevenir, es mejor saber que estás en condiciones, que tu cuerpo va a responder bien al ejercicio, que no tienes ninguna enfermedad que pueda incrementarse o favorecer problemas con el deporte, o incluso una cosa tan tonta como un pie plano, un pie cabo o una escoliosis, y que el deporte pueda acrecentar algo que antes no tenías. Entonces, siempre, igual que hacemos la revisión del coche cada 15.000 kilómetros, ¿por qué no vamos a hacer una revisión a nuestro cuerpo, que es mucho más importante todavía, ¿no? El chico que viene a nosotros, normalmente ya se le programa una cita, tanto sea que lo ha solicitado individualmente como a nivel del equipo. Nada más llegar le hacemos una analítica en ayunas, en principio con 12 horas de ayunas. También recogemos una muestra de orina. En esa analítica sería similar a la que pueden hacer en cualquier centro de salud, el perfil que llaman de reconocimiento, pero nosotros añadimos lo que son enzimas musculares, que nos puede decir si ese cuerpo está asimilando bien el ejercicio o no. Y también enzimas hepáticas, que también nos interesa mucho. Una vez que salen de la analítica, van a la zona de enfermería y allí mis compañeras les hacen un electro, les hacen una espirometría y les hacen mediciones. Mediciones que para el reconocimiento básico serían de peso y talla para los niños, y para los adultos incluimos el perfil de la cintura y la cadera, para después saber índices de riesgo cardiovascular. Y una vez que tenemos todas estas pruebas, pues pasan a la consulta del médico, y aquí es donde les hacemos la historia clínica completa. Después de hacer la historia clínica completa, hacemos una exploración física general, una exploración física específica del aparato cardiovascular y del aparato locomotor. Y después de todas estas exploraciones, con la auscultación cardíaca, auscultación pulmonar, mirar los pies en el podoscopio,
Hablamos ya con el deportista, decimos aquello que hemos encontrado en la consulta, si ha habido alguna alteración que sea reseñable para comentárselo, el deportista se va y después cuando nosotros recibimos la analítica y hacemos un informe se lo enviamos por escrito a su domicilio. En la Ley General de Sanidad está contemplado que la medicina deportiva se incluya dentro del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, lo ideal sería que fueran a su médico de cabecera para que el médico de cabecera lo valorara. También es verdad que los médicos, nuestros compañeros de atención primaria, están muy saturados. Y que no, aunque hay tradición de mandar ejercicio físico pues para ciertas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, sí que es beneficioso, pero el tiempo que disponen es escaso. La recomendación, pues que vayan a su médico de atención primaria y él les indicará qué es lo que es más recomendable. En el ejercicio hay lo que se llama una frecuencia cardíaca máxima, que depende fundamentalmente de la edad y que varía un poquito en relación con el entrenamiento. Entonces, hay unas tablas, dependiendo de la edad, tu grado de entrenamiento, que te indica cuál es tu frecuencia cardíaca máxima teórica y los grados de intensidad que el cual tú deberías de hacer ejercicio. Normalmente a la población general se recomienda un ejercicio moderado, del 60-70% de esa frecuencia cardíaca máxima. Aquí pues a veces normalmente nos preguntan o vienen a preguntarnos o por frecuencias muy bajas y que la gente está preocupada o porque se recuperan mal o frecuencias muy altas. En estos casos pues bueno, si no tienen hecho un electro se lo hacemos y dependiendo de la edad y su frecuencia cardíaca máxima pues ya les vamos indicando cuál es lo más recomendable. Las estadísticas dicen que entre el 1 o el 2% de todos los reconocimientos hay algo que hay que tener en cuenta, lo cual implica que sea algo que la persona no pueda hacer deporte. Puede haber una limitación de no hacer nada de deporte, que son casos mínimos, que yo recuerdo aquí en nuestro centro, yo creo que ha habido 2 casos que han tenido que abandonar cualquier actividad física deportiva. Y uno de ellos, tristemente, estaba en una selección nacional y no se había hecho un reconocimiento médico deportivo serio hasta que no estuvo con nosotros. Por lo tanto, de ese 1 o 2%, poquitos casos, muy poquitos. Las estadísticas te hablan de riesgo de muerte súbita de un 4 a un 30% por millón y deportistas año, pero al que le toca, le toca. Por lo tanto, después las limitaciones suelen ser menores. Por ejemplo, hace 10 minutos hasta una chica con fiebre, pues mientras que tenga fiebre no puede hacer deporte. Eso de ir a jugar un partido con fiebre pues es una aberración médica y un riesgo innecesario para el deportista. Porque si ni siquiera los profesionales lo hacen, menos alguien que no es su vida profesional, ¿no? Y el resto pues son limitaciones que muchas veces las seguimos desde la consulta y una vez que se resuelven puede hacer deporte sin problemas, o a veces son limitaciones permanentes, por ejemplo, un chico pues que solo tenga un riñón, pues que los deportes de contacto no están indicados, pero puede hacer otras actividades deportivas sin problemas, ¿no? Por lo tanto, si no te haces un reconocimiento nunca vas a pillar esas cosas. Por lo tanto, sí que es necesario hacerlo y hacerlo cuanto antes y antes de empezar el deporte. No esperar a que siento palpitaciones o a que no me recupero bien para ir al médico. Hombre, quizás yo insistiría en que lo más peligroso es el deportista dominguero. Porque el deportista dominguero es aquel que el domingo pone su corazón a todo lo que da, pero no se entrena, porque no hace ejercicio durante toda la semana. Todo aquel deporte o actividad física que se haga menos de 3 veces por semana, no te entrenas. Y si no te entrenas, tu cuerpo no se va adaptando, no consigues los beneficios físicos del ejercicio, pero sí que te estás jugando los perjuicios de hacer un ejercicio de alta intensidad. Por lo tanto, aquella gente que hace deporte solo un día a la semana, pues que lo complemente con otras actividades el resto de la semana. Aunque sea bajarse del autobús 2 paradas antes, o subir y bajar de su casa andando, pero que lo complemente para adaptarse bien al entrenamiento.